poner ahora sí condiciones. Si no haces esto, entonces... Perfecto, muy bien. Ok, muy bien. Thank you, Gemma. Y Luis, ¿vamos en la misma sintonía? Yes, igual aquí vi que, bueno, puede ser eventual, temporal. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, tienen la idea de lo que trata este tema. Las condiciones como tal son, hay varios tipos de condiciones, ¿no? En el idioma inglés. Entonces vamos a comenzar a ver los primeros dos tipos de condiciones que son el first y second conditional. Así se les conoce, ¿vale? Bueno, tenemos esto. ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Muy bien. Aquí tenemos esta pequeña presentación o esta imagen que nos dice first versus second condition. ¿Ok? El primero y el segundo condicional. Y pues para qué se utiliza cada uno de estos, ¿no? El primero como tal es el que ya conocemos. Y es para hablar de qué. ¿Para qué creen que utilizamos el primer condicional? ¿O para qué les suena? Para el presente ¿Perdón? o para las cosas que se hacen al momento. Ok, puede ser. Muy bien. Para cosas de presente o futuro. Situaciones posibles. Ok, por ejemplo, aquí nos dice. Eh, Gemma, ¿puedes ayudarme a leer esto, por favor? First conditional. This conditional is used to talk about future events that might happen. Use the present tense to discuss the possible future events. For example. Muy bien. Ok, thank you. Hasta ahí. Ok, bueno, aquí nos dice que el first conditional o el primer condicional, como tal, pues este condicional se utiliza para hablar de eventos futuros que podrían pasar. ¿Ok? Por ejemplo, esta aquí, might happen. Cuando encontremos esto que dice might happen, pues es podría pasar. Ok. Luego nos dice que lo utilizamos en el tiempo presente. ¿Ok? ¿Recuerdan este tiempo gramatical, el presente simple? Yes. Sí. ¿Para qué utilizamos el presente simple? Fue el primer tiempo que vimos. Para rutinas, hechos, cosas que pasan seguido. Muy bien, perfecto. Para rutinas y hechos y cosas que pasan seguido. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos dos puntos importantes. Utilizamos este condicional para hablar de eventos futuros. Ok, vamos a subrayarlo aquí. Para hablar de eventos futuros que podrían pasar. Y utilizamos el tiempo presente simple para, ¿cómo leemos esta palabra? Discuss. Discuss. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, utilizamos el presente para hablar de posibles eventos futuros. Ok, como les comentaba, a pesar de que utilicemos el tiempo presente lo podemos utilizar para hablar de eventos futuros. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos que nos pueden servir. Muy bien, tenemos el número 1. Luis, ¿puedes ayudarme a leerlo, por favor? Sí. Okay, if he rains, we will have to cancel the picnic. Ok, if it rains, we will have to cancel the picnic. Gemma, el número 2. If you come with me, I will make in worldwide for you. Okay, if you come with me, I will make it worldwide for you. Si tienen dudas de algo del vocabulario, me dicen, ¿vale? The teacher worldwide for you. Ok, Bueno, worldwide, muy worldwide. bien. Worldwide es hacer algo que valga la pena, ¿ok? Como tal, así lo traduciríamos, valer la pena. Por ejemplo, aquí dice, si vienes conmigo, haré que valga la pena para ti. ¿Ok? Okay, thank you. Muy bien. Ok, Luis, la tercera, por favor. If I go abroad, I will get something back for you. Ok,
If I go abroad, I will get something back for you. Abroad, ¿conocen esta palabra? Abroad es en el extranjero, ¿no? Viajar fuera. Si viajo fuera o si voy fuera, te traeré algo de vuelta. ¿Ok? Luego, Gemma. If you wait still 1 p.m., you can go back with him. Muy bien. Thank you. If you wait till 1 p.m., you can go back with him. Si esperas hasta la 1 de la tarde, puedes regresar con él. Muy bien. Y por último, Luis. If you visit Paris, you must see the Eiffel Tower. Muy bien. If you visit Paris, you must see the Eiffel Tower. Muy bien. Entonces, ¿qué notamos en estos ejemplos? ¿Cuál es como que la similitud que tienen todas estas oraciones o las características? ¿Qué podemos encontrar en estas oraciones? Hay una palabra que tienen todas estas oraciones. Puede ser que bueno, sería el if. El if, muy bien. Y pues los verbos, ¿no? Los verbos. Y el will. Ok, tenemos dos. Ok, will. Ok, vamos a comenzar a analizar estas oraciones. Como comenta su compañero, tenemos la primera palabra. La primera palabra que tenemos es if, que lo tenemos en todas las oraciones. El if en estas oraciones nos va a indicar el condicional. Es como en español tenemos la palabra sí. Si haces esto, pasa esto, ¿no? Tenemos dos sí en español. El sí con acento y el sí sin acento. ¿Para qué utilizamos el sí con acento? Para dar entonación. Entonación. ¿Ok? ¿Y el sí sin acento? El sí sin acento como para afirmar. Ok, muy bien. Más o menos, tenemos la idea. Bueno, el sí con acento lo utilizamos para afirmar. Por ejemplo, ¿te gusta el chocolate? Sí, sí me gusta el chocolate. Y el sí sin acento lo utilizamos para las condiciones. Sería el equivalente de if. ¿De acuerdo? Muy bien. Okay, teacher. Bueno, entonces, vamos a analizar esto. Tenemos la palabra if que nos indica las condiciones. Y pues bueno, si aquí recordamos lo que nos decía que utilizamos el tiempo presente para hablar de acciones futuras. ¿Qué verbos en esta oración, en la primera, están presentes? Exits. ¿Verdad? De los ejemplos. Sí, del primer ejemplo, ¿cuál Sorry. está en presente? ¿Cuál está en presente? Por ejemplo, de esta, if it rains, we will have to cancel the picnic. ¿Cuál es el verbo en presente en esta oración? Ah, ¿Cuál sería? pues no. Have. ¿Por qué have sería presente? Porque como que rains, como tiene la S. Ok. Bueno, vamos a ver esto. Recordemos que el tiempo presente, si recuerdan con las terceras personas, ¿qué se le hace a las terceras personas Se cuando le se va a agrega conjugar? ese. Se le agrega una S. Entonces, ¿qué verbo de aquí tiene una S? Rains. Rains. Muy bien. Entonces, rains sería el verbo en presente. Lo que les mencionaba aquí, que utilizamos el tiempo presente para hablar del futuro. Entonces, if it rains, si llueve. Muy bien. Luego, en la segunda oración, ¿cuál es el verbo en presente? Make. Make. ¿Por qué make sería presente? Come, el presente es came, ¿no? Come. ¿Seguros? El Sí. presente es Ajá, es come. come. Sí. Tenemos
estos Come. verbos que es, ahorita se los pongo acá. Por aquí. A ver, tenemos que es come, came y come. Uy, ¿Se recuerdan estos? Presente, Yes. pasado y el participio. ¿Ok? Muy bien, entonces, este es el presente. Si tenemos rains, que es el presente, come es el presente. Entonces, ¿cuál es la característica principal? Que después del if va un verbo en presente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería en esta oración el verbo en presente? Get, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué gets? No, Let's go. go. Recordemos que después del if va un verbo en presente. Por ejemplo, si aquí tenemos el if, aquí es rains. If, come. If, go. Entonces, en la cuarta, ¿cuál sería el verbo? Wait. Waits. Muy bien. ¿Y en la última? Visit. Visit. Muy bien. Hasta aquí, pues vamos a identificar eso, ¿no? Tenemos el verbo, perdón, la palabra if, que nos sirve de condicional. Y luego tenemos el verbo en presente, que estamos hablando de acciones futuras. Ok. Luego es muy importante tener esto en cuenta que es muy importante mencionarles que aquí ya estamos utilizando una coma. ¿Pueden ver la coma en esta parte? Yes. Muy Yes. bien. Ok, algo que utilizamos para el condicional, para indicar que también es una condición, es una coma. ¿Por qué? Porque dividimos nuestra oración en dos partes. Tenemos esto de aquí. Vamos a observarlo. Esto. ¿Ok? Tenemos la primera palabra que es if, que es la primera cláusula, así se le llama, que es una condición. Si esto pasa o si esto existe, está en tiempo presente. ¿Ok? Luego es lo que les acabo de mostrar, ¿no? Que tenemos la palabra if y pues el verbo en presente. Y pues luego tenemos que una coma. ¿Hasta aquí vamos bien? Yes. Muy bien. Luego, si sabemos que la condición se divide en dos oraciones como tal, ¿no? Si esto pasa, pasa esto, ¿ok? Entonces ya tenemos el si esto pasa. ¿Y qué va a pasar? Esto. ¿Cómo se hace? Aquí lo podemos hacer de varias formas. Podemos utilizar el tiempo futuro. ¿Recuerdan cuáles son los tiempos futuros? ¿O qué palabra nos indica que Yes. utilizamos futuro? Will. Ok, muy bien. La palabra will. Ok, ¿cómo utilizamos esto? Primero la palabra will y luego el verbo. ¿Cómo está este verbo? En infinitivo. Negativo. ¿Recuerdan? Afirmativo en infinitivo. Muy bien. Ok, pues bueno, vamos a verlo aquí. Si aquí ya tenemos la primera parte, que es lo que está antes de la coma, después de la coma tenemos la siguiente parte. ¿Cuál es el futuro en esta primera oración? Will. Have. Will have. ¿Ok? En la segunda, Will make. will make. En la tercera, Will get. will gets. Muy bien. Hasta aquí en esas tres estamos utilizando ¿qué? El tiempo futuro, lo que tenemos en este apartado, ¿no? El tiempo futuro. También podemos utilizar el imperativo. ¿Recuerdan qué era el imperativo? El imperativo es el tiempo que utilizamos para dar instrucciones. Por ejemplo, no sé si recuerdan la parte de las recetas. Corta las verduras. Sí. Lava. Yes. ¿Ok? Entonces, eso es el imperativo. Muy bien, entonces podemos utilizar cualquiera de estos, ya sea el futuro,
que es lo que acabamos de ver, will have, will make, y will get. El imperativo también se puede utilizar, o también podemos utilizar los verbos modales. ¿Recuerdan esto? Los verbos modales. ¿Podría mencionarme algún verbo modal? El que habíamos visto era de advice. Ok, advice, por ejemplo. Should. Should, ok. Luego possibility. Can. Could. Ok, can, could, muy bien, perfecto. Ok, muy bien. Ya identificamos cuáles son los verbos modales. Entonces, si aquí podemos utilizar bien el futuro, también podemos utilizar un verbo modal. Entonces, en las siguientes dos oraciones, ¿cuáles son los verbos? You can go. Can go, muy bien. Y Can go. Must. must, sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, podemos decir que tenemos tres partes en una condición. Como tal, tenemos la primera parte donde está el if y el verbo en presente. Luego la tercera parte sería poner una coma, ¿ok? Aquí la coma siempre va a ser necesaria. ¿Cuándo vamos a poner la coma? Cuando la oración comience con la palabra if. ¿Cuándo no se pone la coma? Cuando, pues, la oración como tal no comience con if. Ok, ahorita les pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la número 1 que nos dice, if it rains, we will have to cancel the picnic. Si llueve, tendremos que cancelar el picnic. Muy bien, si damos cuenta aquí comienza con if, pero si comenzáramos la oración de esta manera, aquí, we will have to cancel the picnic if it rains. Muy bien, esto también es una condición, pero si nos damos cuenta, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? ¿Cuál sería la diferencia? Que empieza ahora con el futuro. Ok, empieza con el futuro. Y pues no lleva, bueno, lo de la coma. Ok, la coma no la lleva. Entonces podemos decir que son dos partes, la causa y la consecuencia. La causa en esta primera oración, ¿cuál es? Si llueve, Si llueve, muy bien. Entonces, esa es la causa. ¿Y la consecuencia cuál sería? cancelar el picnic o Ok, se cancela el picnic. Muy bien. Entonces, si comenzamos con esa estructura, la causa, coma, consecuencia. Pero también podemos comenzar con la consecuencia, ¿ok? Y luego la causa. Ok, entonces cuando lo ponemos de esa manera, la consecuencia y luego la causa, ya no es necesario poner la coma como tal, ¿ok? Aquí ya no pondríamos la coma. Solo si lo empezamos, ponemos, si empezamos con la ¿perdón? consecuencia, ¿verdad? Si empezamos con la consecuencia, ya no se pone. Exacto, si comenzamos con la consecuencia como tal, ya no es necesario poner la coma como en este caso. Pero si comenzamos con la causa, sí tenemos que poner la coma. ¿Me explico? Yes, teacher. Muy bien, vamos a verlo de esta manera. Si quieren tomar apuntes. Causa más una coma más consecuencia y el punto. Pero si comenzamos con la consecuencia, solo tenemos que poner la causa. ¿Ok? Muy bien. Aquí vamos a ponérselos para que vean que es una coma. Causa, coma, consecuencia. Consecuencia, causa. Ya no es necesario poner la coma. Entonces, la número 2 que tenemos. If you come with me, I will make it
worldwide for you. ¿Cómo quedaría de esta manera? Sin coma. I will make in worldwide for you. ¿Ok? ¿Qué más? If you come with me. Ok. I will make it worldwide for you if you come with me. Muy bien. Luis, ¿cómo quedaría la tercera? I will get something back for you if I go abroad. Ok, muy bien. Gemma, la cuarta, ¿cómo quedaría? You can go back with him if you wait till 1 p.m. Ok, excelente. Luis, You must see the Eiffel Tower if you visit Paris. ok, excelente. You must see the Eiffel Tower if you visit Paris. Ok, muy bien. Si se dan cuenta como tal, el significado o la intención de las oraciones, pues no cambia. No cambia en el sentido, ¿Sí me oí, ¿no? profe? ¿Sí me Sí, escuché? sí te escucho. Ah, Sí, ok. ¿me escuchas? Sí, sí. Es como que se me salió, pero ya volví a entrar. Ok, muy bien. Sí te escuché. Ok, entonces les comentaba, como tal, si utilizamos cualquiera de estas dos formas, ya sea esta o esta, pues el significado de las oraciones no cambia, ¿no? Quiere decir, ¿no? Si llueve, se cancela el picnic. Si se cancela el picnic, bueno, se cancela el picnic si llueve, ¿no? Entonces, tiene el mismo significado. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta? No. ¿No? ¿Todo claro? Yes. Muy bien. Luis, Yes, teacher. muy bien. Bueno, y aquí tenemos otros 3 ejemplos más para identificar esta parte. ¿Ok? Vamos a explicárselos rápido. Era lo mismo, ¿no? Que tenemos 3 partes en una oración en las condiciones. Bueno, en el primer ejemplo nos dice, if you study, you will pass the exam. Si estudias, coma, pasarás el examen. La número 2, if he doesn't call, coma, you should tell them immediately. Si él no llama, coma, deberías decirles inmediatamente. Y la última dice, if your room is tidy, you can leave. Si tu cuarto está ordenado, coma, te puedes ir. Ok, entonces, si esto pasa, pasa lo siguiente. Ok, y si no esto pasa, pasa lo siguiente. Muy bien, ese es el primer condicional. El primer condicional que ocupamos para hablar de eventos futuros que podrían pasar. Ok, por ejemplo, aquí no sabemos si va a llover. Es una suposición. Ok, entonces se va a cancelar el picnic si llueve. Pero si no llueve, ¿qué pasa? Si no llueve, se hace. Se hace. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la número 3. ¿Valdrá la pena para ti? ¿Cuándo valdrá la pena para ti? I will make What it. teacher? Ah, sorry. Sí. ¿Cuándo valdrá la pena? ¿O qué tiene que pasar para que valga la pena? Make it work well for you. Ok, muy bien. Si esto pasa, pues, ok, esto va a pasar Ah, si perdón, esto pasa. vienen. Si Si vienes vienes. conmigo. Ok. Te voy a traer algo que, si yo me voy afuera, si yo De viajo viaje. Fuera. en el extranjero. Muy bien. Puedes irte con él si te esperas hasta la 1 de la tarde. Y pues debes de ver la Torre Eiffel si visitas París. Ok, entonces son cosas que pueden pasar en el futuro o que podrían pasar. Recuerden mucho esta palabra, la palabra might. Might happen. Might, este es un verbo modal también. No sé si lo recuerdan. Lo vimos en una ocasión. ¿Lo recuerdan? Sí. Yes. Muy bien.
La palabra might, en caso de que no haya quedado claro, lo utilizamos para hablar de cosas que no están 100% seguras de que vayan a pasar. Entonces, pues esto nos quiere decir, ¿no? Que utilizamos el condicional para hablar de eventos futuros que podrían pasar. Y la parte 2 nos dice que utilizamos el tiempo presente para hablar de posibles eventos futuros. Muy bien, pues bueno, este fue el primer condicional o el first conditional. Y pues bueno, si tienen preguntas sobre esto, me dicen. O si no, podemos pasar al número 2. ¿Ya podemos pasar al 2? Yes, Yes. teacher. Muy bien, perfecto. Pues bueno, en total son 4 condicionales, pero primero vamos a ver el primero y el segundo como tal. Muy bien, tenemos el segundo condicional. El segundo condicional, ¿para qué creen que se utiliza? Viendo esto a simple vista, ¿para qué creen que se utiliza? Yes con pasado. Es con pasado, muy bien. Algo que ya pasó. Algo que ya pasó. Ok, bueno, Igual vamos se a puede poner. aplicar en futuro, pero ahora sí pasándolo, por ejemplo, de will a would. Ok, Bueno, muy bien, o perfecto. dependiendo como del modal verb. Perfecto, muy bien. Ok, muy bien. Vamos a leer esto igual. Aquí tenemos una breve explicación sobre cuándo se utilizaría esta parte. Muy bien, aquí tenemos el second conditional que nos dice Gemma. ¿Puedes leer esto, por favor? Second conditional. This conditional used to talk about the real possibility or impossible events. They establish the course of actions that will follow where something to happen is either hypothetical or surreal, for example. Ok. ¿Qué pronunciamos? Hypothetical. Hipotético. Hypothetical. Ok, muy bien, perfecto. Muy bien, pues bueno, como tal, el anterior dijimos que lo utilizamos para hablar de eventos futuros que podrían pasar. Y este segundo lo utilizamos para hablar de un real possibility. ¿Ok? Un real possibility o impossible events. Posibilidades que no son reales o eventos imposibles. ¿Ok? Ahorita les explico un poquito más de esto, pero pues como tal son para eventos imposibles. Se establecen en el curso de una acción que puede seguir donde algo pasa, es hipotético o surreal. ¿Conocen la palabra surreal? Como irreal. Bueno, Irreal. ¿Qué es Surrealista. irreal? Surrealista. ¿Qué es? ¿Qué le suena a esas palabras? como irracional, como el arte o como el arte se podría decir. Algo absurdo, Muy bien. irracional. Algo absurdo. Ok, perfecto. Entonces, va quedando un poquito claro esto, cómo se utiliza, cosas que son hipotéticas. Las cosas hipotéticas, pues, es algo como que es una idea como tal, pero pues no tenemos la certeza de si es real o no. Entonces, vamos a subrayar esto. Entonces, para posibilidades que no son reales, eventos imposibles, acciones hipotéticas o surrealistas. Ok, por ejemplo, para que quede un poco más claro, tenemos estas oraciones. Ok. El ejemplo más común es si yo ganara la lotería, yo me comprara una mansión, ¿no? Puede que pase esto, que ganemos la lotería, pero es algo como que muy imposible. No es algo que sea imposible, pero pues no está muy seguro de que vaya a pasar. ¿Me explico? Teacher. Ok, por ejemplo, tenemos este primer ejemplo que nos dice Luis. If I had $1 million,
I will buy a penthouse on Park Avenue. Muy bien, perfecto. If I had $1 million, I would buy a penthouse on Park Avenue. Emma, número 2. I could stop working if I won the lottery. Muy bien. I could stop working if I won the lottery. Please. If I were well versed Okay. in the subject, I will help you with your assignment. Ok. ¿Conocen la palabra well-versed? No, teacher, Ok, ¿qué la es? palabra la palabra well-versed es, digamos que es una persona que sabe mucho sobre un tema. Ok, por ejemplo, entonces aquí nos dice, if I were well-versed in the subject, si yo supiera mucho sobre el tema, te ayudaría en tu tarea o en tu actividad. Ok, a well-versed es una persona muy estudiada en el tema como tal. Muy bien. La siguiente. Gemma, por favor. If I were you, I would ask her to marry me. Muy bien. If I were you, I would ask her to marry me. Ok. Y la última nos dice, what would you do if it were to rain later? Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos estos ejemplos que son muy hipotéticos o irreales. La primera nos dice, si yo tuviera $1 millón, yo me comprara un penthouse en Park Avenue. Yo dejaría de trabajar si me ganara la lotería. Si yo fuera una persona muy estudiada en el tema, yo te ayudaría con tu tarea. Si yo fuera tú, yo le pediría que se case conmigo. ¿Y qué haría si estuviera lloviendo más tarde? Entonces, ¿se dan cuenta de estos ejemplos que son un poco no tan reales? ¿O que son eventos imposibles? Yes. Muy bien, por ejemplo, creo que es muy común, lo decimos siempre en español, ¿no? Si yo fuera tú, yo haría esto, ¿cierto? Sí. Ok, sabemos que esto pues nunca va a pasar porque pues nunca seremos una persona que queremos ser, ¿ok? Entonces, if I were you, I would ask her to marry me. Muy bien, entonces, bueno, ¿cómo utilizaremos esto? Si aquí utilizamos en el anterior, utilizamos el tiempo presente y pues utilizamos ya sea el futuro, un imperativo o verbos modales para la siguiente parte. Si nos damos cuenta, igual se divide en 3 partes este tipo de oraciones. Igual es una condición y pues tenemos que seguirla como tal. Tenemos la primera cláusula, la coma y la cláusula principal, ¿no? Entonces la causa y la consecuencia. Vamos a verlo de esta manera para que sea un poco más fácil. Bueno, entonces en la primera causa como tal, aquí ya no vamos a utilizar el presente, vamos a utilizar el pasado. ¿Ok? El tiempo pasado. ¿Recuerdan para qué utilizamos el tiempo pasado? ¿Para qué se utiliza el pasado? Para acciones pasadas, eventos pasados. Ok, para acciones pasadas, para cosas que ya sucedieron. Muy bien. Bueno, esta es la primera parte. Luego tenemos la coma como tal, que es muy necesaria en las condiciones. Y en la consecuencia, pues podemos utilizar estos 3 tipos de verbos, ¿no? Esto. Podemos utilizar el verbo would, could o might. Y el verbo en infinitivo. ¿Recuerdan qué era el verbo en infinitivo? Yes. ¿Qué es el verbo en infinitivo? Se le agregaba ing.
Ok, Era el verbo en como- infinitivo como tal es el verbo que no ha sido Ah, no, sorry. conjugado. R. Es el verbo que no ha sido conjugado, ¿de acuerdo? Es Muy bien. Por ejemplo, en estas oraciones, ¿cuál sería el verbo en pasado? Primero Had. vamos a identificar. Had, muy bien. Vamos a identificar todas las palabras if que tenemos aquí para pues decir que es una condición, ¿no? Muy bien, entonces el primer verbo que tenemos aquí es el verbo had, que está en pasado. En la segunda oración, ¿cuál es el verbo en pasado? One. One, muy bien. En la tercera, Versed. were, no, where. were. ¿Qué verbo es were? ¿Recuerdan qué verbo es? There está. Pasado sería estar. Muy bien, en la cuarta, ¿cuál es el verbo en pasado? Where. Were. ¿Y en la última? Where? En la última later o where. Were. ¿Ok? ¿Cómo podemos identificar el verbo? Como de esta manera tenemos la palabra if, un sujeto y el verbo en pasado. Lo mismo acá. If, un verbo, perdón, un sujeto y el verbo en pasado. If, sujeto, verbo en pasado. Entonces, tenemos la palabra if, it, que es un sujeto, y luego el verbo en pasado. Así lo podemos identificar de fácil. Muy bien, aquí entonces ya tenemos la primera parte o de la primera cláusula, que tenemos que agregar la palabra if y un verbo en pasado. Muy bien, ¿cuál era la segunda parte de esto? Una coma, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos diferentes tipos de oraciones, donde en algunas tenemos la coma y en otras no tenemos la coma como tal. Por ejemplo, en la primera sí la tenemos porque pues está siguiendo la misma regla. Causa, coma, consecuencia. En la segunda, ¿por qué no tenemos la coma? Porque ya no está empezando con if. Y entonces ya Exacto. la consecuencia. La consecuencia y causa. Muy bien, perfecto, perfecto. La número 3 sí tenemos la coma. La 4 también tenemos la coma. Y en la última, ¿por qué no está? Porque ahora sí está directo consecuencia causa y no empieza con if. Muy bien. Consecuencia, causa y pues no está empezando con if. Aparte es una pregunta. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, ya tenemos la primera parte que tenemos el if, verbo en pasado y la coma. La segunda parte, que es la consecuencia como tal, la hacemos de la siguiente forma. Tenemos que agregar un verbo modal. En este caso puede ser would, could o... ¿Cuál era el otro? ¿Recuerdan? Would, could y By might, más el verbo en infinitivo. Entonces, en la primera, ¿cuál es el modal con el verbo en infinitivo? will by. Would buy, muy bien. Would buy. En la segunda, Call stop. would stop. Would stop. En la tercera, Will have. would help. Muy bien. En la cuarta, Will ask. would ask. Perfecto. Y en la última, Will you do? ok, would you do. Perfecto. Muy bien. Entonces, hasta aquí va quedando claro ese tema. Yes, teacher. Muy bien.
Entonces, como se pueden dar cuenta, pues podemos hacer lo mismo que hicimos en las primeras, ya sea que podemos comenzar con la causa, coma, consecuencia, o pues podemos comenzar con la consecuencia y causa, ya no agregamos la coma, y también lo podemos hacer en forma de preguntas. Muy bien, entonces, de manera general, digamos que el segundo condicional lo utilizamos para eventos o situaciones que son poco probables o que son irreales. ¿Ok? Por ejemplo, la primera que nos dice, si yo tuviera $1.000.000, yo me compraría un penthouse en Park Avenue. ¿Ok? Bueno, aquí tampoco es tan imposible, ¿no? Puede que una persona sí tenga $1.000.000 y se compra una casa, ¿no? Pero pues es muy poco probable que toda la gente tenga todo ese dinero. Entonces son como que situaciones que son muy, muy lejanas a pasar. Muy bien. A diferencia de la primera, que pues aquí sí puede que pase, ¿no? Puede que pase. Estamos hablando de eventos a futuros que pueden pasar. Si llueve, se cancela el picnic. Entonces, aquí sí podemos decir esto porque, por ejemplo, si vamos a un lugar al aire libre y pues vemos que está nublado, pues sí podemos decir eso, ¿no? Si llueve, se cancela el picnic. Entonces, pero pues no podemos decir lo siguiente, si yo tuviera $1.000.000, yo me compraría un penthouse. Esta es como que la diferencia más razonable entre estos dos tipos de condicionales, entre el primero y el segundo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No. Muy bien. A ver, a ver. Y vamos a hacer un pequeño resumen de esto. Muy bien. Aquí tenemos esto. A ver. Bueno, sería como un pequeño resumen de todo. Bueno, ¿qué nos dice? We use the first conditional and the second conditional to talk about present or future situations. Que utilizamos el primer condicional y el segundo condicional tanto para hablar de acciones presentes o situaciones futuras. ¿Ok? Ese es el primer punto. El punto número 2. We use the first conditional to talk about possible situations or events that may easily happen. And we use the second conditional to talk about unrealistic situations. Muy bien. Entonces, el primer condicional es para situaciones posibles o eventos que podrían pasar con facilidad. ¿Ok? Y pues el segundo condicional lo utilizamos para hablar de unrealistic situations. No sé si han escuchado una canción de, bueno, ¿conocen al artista Beyoncé? Yes. Yes. Ella tiene una canción que se llama... ¿Han escuchado esta canción? Yo no. 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 Si Ok. yo fuera bueno, chau. Sí. Ok, si yo fuera un chico, ok. Pues bueno, esta canción pues utiliza muchos condicionales. A ver, les pongo un ejemplo. A ver. Sí, fuerte. Ok. Bueno, esta es una canción que, pues bueno, como sabemos en las canciones, usualmente los artistas pues hacen muchas contracciones. ¿Recuerdan qué eran las contracciones? Lo contrario de algo. Contraer algo, ¿no? Hacer algo más corto, con el fin de que suene mejor. Entonces, si han escuchado alguna canción tanto en español como en inglés, pues los artistas suelen como que acortar las palabras o omitir las palabras para que pues suene mejor. Por ejemplo, este es un pedazo de la canción que nos dice, If I were a boy, even just for a day. Si yo fuera un chico, incluso solo por un día, aquí tenemos esta parte. I roll out of bed in the morning. Ok.
Pues bueno, aquí igual está siguiendo la misma estructura que vimos anteriormente. El pasado con el modal y el verbo en infinitivo. ¿Cuál sería el modal y el verbo en infinitivo en esta oración? Just. ¿Cuál? Just. Ok. Ya tenemos la primera parte que es el if y el verbo en pasado. La siguiente parte es la consecuencia. I would roll. Que es, bien podríamos decir esto. Pero como les comento, se hace una contracción. I would roll cambia a I'd roll. ¿Ok? Ok. Ok. Es solo un ejemplo. Teacher, En caso de que quieran escuchar esta canción, mande. ¿Sí? ¿qué es outa? Outa vez. Out of it. Oh, muy bien. Igual es otra contracción que es out of. Fuera de. ¿Ok? Okay. Ahora Thank you. es como que ellos lo hacen más rápido para sonar. I roll out of bed in the morning. En vez de decir I would roll out of bed in the morning. Bueno, dice que si yo fuera un chico solo por un día, me quedaría en la cama durante todo el día. ¿Ok? Me gustaría aventar lo que fuera, luego ir a tomar cervezas con los chicos y chase after girls. Y pues salir con muchas chicas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, son como que cosas que ella quisiera que pasen, pero pues no van a pasar porque no es un chico. ¿Me explico? Yes. Muy bien, en caso de que quieran escuchar esta canción, porque esta canción está llena de ejemplos y sobre este tiempo gramatical, que es el second condition. Muy bien, entonces, el primero lo utilizamos para posibles situaciones que podrían pasar con facilidad y el segundo para realistic situations, situaciones que no son tan posibles. Por ejemplo, la número 1 nos dice, if I see Sarah, I tell her to call you. Si yo veo a Sara, le diré que te hable. Entonces, ¿es algo posible? Puede que esta persona sí vea a Sara durante el día. Pero la segunda nos dice, if I won the lottery, I'd buy a new house. Entonces, tengan esto presente que I'd es la contracción de Well, I would. ¿Ok? Bien, pueden decir, yes, if I teacher. won the lottery, I would buy a new house. O pueden decir, if I won the lottery, I'd buy a new house. Repitan conmigo, I'd. I, I'd. Muy bien. Tienen que hacer el sonido de la D. I'd. I'd. I, Muy bien. I'd. Entonces, ¿cómo le harían la primera, Gema? ¿La segunda? if I won the lottery, I buy a new house. Muy bien. Luis. If I won the lottery, I'd buy a new house. Muy bien, perfecto. Y pues sucede lo mismo con esta, que es la contracción de I will. ¿Ok? Entonces, esto lo leemos como, o lo decimos como I'll. I'll. Por ejemplo, I'll, muy bien. If I see Sarah, I'll tell her to call you. ¿Cómo lo leerías, Gemma? if I see Sarah, I'll tell her to call you. Muy bien. I'll tell her to call you. Luis. I tell her to call you. Muy bien. If I see Sarah, I tell her to call you. I'll tell her to call you. Muy bien, perfecto. Entonces, es más posible o más común que escuchen estas contracciones. I'll y I'd en vez de I will and I would. ¿Ok? En la vida diaria. En la vida diaria, pues van a escuchar más esto. Pero cuando se trata de algo escrito,
algo formal, pues van a encontrar I will y I would. Muy bien. Entonces, un pequeño resumen. El first conditional es para acciones posibles y el second conditional para unrealistic, cosas que no son posibles. Any questions so far? No, teacher. No. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, nos quedan dos condicionales que lo vamos a ver en la próxima clase, que son ¿cuáles creen que son? Third and fourth conditional. Muy bien. Es el third y ahorita se los pongo. Es que lo veamos de esta manera, solo para que lo tengan presente. Nos falta ver el tercer condicional y ahorita que se llama el zero condition. Se les enseña siempre de esta manera. Primero se les enseña el primero, el segundo, luego el tercero y por último el cero. ¿Ok? Pero pues tiene una razón por la cual se enseña de esta manera. Pues para que no lo confundan con el primero como tal. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en la próxima clase para que quede más claro. ¿Vale? Okay, teacher. Ok, so nos quedan 4 minutos. ¿Les parece si paramos aquí? Okay. Yes, teacher. Okay, okay, so if you don't have any more questions, I'll see you on Thursday. Okay, Yes, have a teacher. good Thank night. you. See you. See you. Have a nice night. Thank you. Excellent, thank you.